Me llamaron cazafortunas en mi propia fiesta de compromiso. La familia del novio cuchicheaba a mis espaldas, pensando que no era lo suficientemente buena para su preciado hijo. Pero cuando mi hermano entró por la puerta, sus risas se acallaron al instante. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo para siempre. Hola, soy Jasmine, y hoy voy a compartir la noche más impactante de mi vida. Si alguna vez te han subestimado o juzgado injustamente, esta historia te resultará muy familiar. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque no querrás perderte lo que sucede a continuación. Déjame llevarte 6 meses atrás, cuando conocí a Luca. Estaba corrigiendo exámenes en mi cafetería favorita del centro, completamente absorta en mi trabajo como profesora de tercer grado. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando una luz cálida sobre mi pila de exámenes de ortografía y tareas de lectura. Fue entonces cuando un hombre chocó accidentalmente con mi mesa, derramando café sobre mis cuidadosamente organizados planes de clase. El líquido oscuro se extendió por los papeles como tinta, arruinando horas de preparación. En lugar de ofrecer una rápida disculpa y marcharse como haría la mayoría de la gente, se quedó allí un momento, mirando el daño con auténtica preocupación. Luego se sentó frente a mí sin preguntar, sacó servilletas del dispensador y empezó a ayudarme a salvar lo que podíamos. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Había algo en su forma de comportarse que hacía que la gente se apartara naturalmente. Incluso en esa cafetería abarrotada, parecía ocupar su propio espacio, separado de todos los demás. «Te compraré otro café», dijo. Su voz era baja y mesurada, el tipo de voz que no necesitaba elevarse para ser escuchada. «Y cualquier otra cosa que necesites para arreglar este desastre que he causado». Entonces lo miré de verdad. Era mayor que yo, quizá de entre 30 y tantos y 40 y pocos años, con el pelo oscuro y los ojos aún más oscuros que parecían ver más de lo que revelaban. Llevaba un traje negro perfectamente entallado que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y había algo en su presencia que no sabía cómo definir. La mayoría de los hombres de su edad con trajes caros habrían estado mirando sus teléfonos, ansiosos por seguir con su día. Pero él se quedó allí sentado, paciente y concentrado por completo en mí. «No pasa nada», le dije, aunque mi semana de clases, cuidadosamente planificada, se había convertido en un desastre. «Los accidentes ocurren». «Sí, es cierto», admitió, «pero eso no significa que debamos ignorar las consecuencias». Algo en su forma de decirlo me hizo pensar que no se refería solo al café derramado. Hablamos durante horas después de eso, aunque llamarlo hablar no refleja del todo lo que sucedió. Él hacía preguntas y esperaba las respuestas. Cuando le hablé de mis alumnos, del niño que finalmente había aprendido a leer después de meses de esfuerzo, o de la niña que escribía las historias más bonitas pero se negaba a compartirlas con nadie, él escuchaba con una intensidad que me hacía sentir que mis palabras importaban. «Te preocupas por ellos», observó. No era una pregunta. Por supuesto que sí. Son niños. Se merecen a alguien que se preocupe por ellos. «No todo el mundo piensa así», dijo, y había algo en su tono que sugería que había visto demasiada indiferencia en el mundo. A la mayoría de la gente solo le importa lo que les beneficia directamente. Me dijo que se llamaba Luca Moretti y que se ocupaba de los negocios familiares. No dio más detalles y yo no insistí. Había algo de privacidad en él, muros invisibles que había construido y que intuí que no debía traspasar sin invitación. Cuando me pidió mi número no sacó su teléfono y me lo entregó como hacían la mayoría de los chicos. En su lugar, sacó una pequeña libreta de cuero y un bolígrafo. Escribió mi número con letra cuidadosa, luego arrancó una página y escribió el suyo. «Si necesitas algo», me dijo mientras me entregaba el papel, «llámame, a cualquier hora». Nuestra relación creció en las semanas siguientes, aunque de una forma diferente a cualquier otra relación que hubiera tenido antes. Luca no me enviaba mensajes constantemente, ni me inundaba de mensajes. Cuando decía que llamaría, llamaba. Cuando decía que estaría en algún sitio, estaba allí, exactamente a la hora acordada.
Había en él una fiabilidad que parecía casi anticuada, como si se rigiera por unas normas que la mayoría de la gente había olvidado. Aparecía en mi apartamento después de largas jornadas, con bolsas de comida de restaurantes que yo nunca había oído nombrar. No eran los locales de moda que se anunciaban en las redes sociales, sino establecimientos tranquilos donde los propietarios lo conocían por su nombre y parecían casi agradecidos por su visita. Nunca hablaba de su trabajo en detalle. Cuando le preguntaba por su día, me daba respuestas vagas sobre reuniones y obligaciones familiares, y luego volvía a centrar la conversación en mí. Cuéntame cosas de los niños, decía, acomodándose en mi desgastado sofá como si fuera el lugar más cómodo del mundo. ¿Qué ha pasado hoy? Y yo se lo contaba, observando cómo su expresión seria se suavizaba ligeramente cuando describía las cosas divertidas que dicen los niños de 8 años o las pequeñas victorias que hacían que mi trabajo mereciera la pena. Nunca miraba su teléfono durante estas conversaciones. Nunca parecía distraído ni impaciente. Era como si, durante esas horas en mi pequeño apartamento, no existiera nada más. Sabía que Luca tenía dinero. Su ropa era cara, su coche era un elegante Maserati negro que parecía sacado de una película, y vivía en lo que él llamaba una casa familiar a las afueras de la ciudad. Pero nunca alardeaba de nada de eso. Cuando cocinaba una simple pasta en mi pequeña cocina, él la comía como si hubiera preparado algo extraordinario. Cuando veíamos películas en mi sofá de segunda mano, me acercaba a él y me decía en voz baja, esto es bueno, esto es real. Hubo momentos en los que pude vislumbrar otra faceta de él. Una vez, un hombre se nos acercó en la calle, borracho y agresivo, exigiéndonos dinero. Empecé a buscar mi bolso, pero Lucas se limitó a mirar al hombre. No dijo ni una palabra, no hizo ningún gesto amenazante, pero algo en sus ojos hizo que el borracho trastabillara hacia atrás y se alejara rápidamente. Cuando le pregunté más tarde, Lucas se limitó a decir, algunas personas entienden ciertos idiomas mejor que otras. En otra ocasión, estábamos en un restaurante cuando otro comensal empezó a gritar y a insultar al personal de servicio. El gerente parecía tener miedo de intervenir y los demás clientes fingían no darse cuenta. Lucas se excusó de nuestra mesa, se acercó al hombre y se inclinó para hablarle al oído en voz baja. Lo que le dijo hizo que el hombre palideciera. En cuestión de segundos, el alborotador se había ido, dejando dinero en efectivo sobre la mesa y prácticamente corriendo hacia la puerta. ¿Qué le has dicho?, le pregunté cuando Lucas regresó. Le recordé que las acciones tienen consecuencias, respondió Luca con calma, cortando su filete con movimientos precisos. Algunas personas lo olvidan. Debería haberle hecho más preguntas. Debería haberle presionado más sobre el negocio de su familia, sobre la forma en que la gente parecía reconocerlo en ciertas partes de la ciudad, sobre las llamadas telefónicas que recibía en otra habitación, hablando en italiano en voz baja que yo no podía entender. Pero me estaba enamorando del hombre que me hacía sentir segura y valorada, que me trataba como si fuera preciosa, incluso cuando llevaba pantalones de chándal y corregía exámenes a medianoche. 6 meses después de conocernos, Luca me pidió matrimonio. Me llevó de vuelta a la misma cafetería donde habíamos hablado por primera vez y en la mesa donde había derramado café sobre mis planes de clase, se arrodilló. El anillo que me ofreció era precioso, pero no ostentoso, un solo diamante engastado en lo que parecía una banda antigua. Jasmine, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que mi corazón se acelerara. Tú me haces creer que todavía hay algo bueno en este mundo. ¿Quieres casarte conmigo? Dije que sí sin dudarlo, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras él deslizaba el anillo en mi dedo. A nuestro alrededor, otros clientes aplaudieron, pero los ojos de Luca nunca se apartaron de los míos. En ese momento, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Pero entonces mencionó la fiesta de compromiso y vi algo pasar por su rostro. Fue tan rápido que casi no lo vi, una sombra de preocupación o tal vez de resignación. Mi familia quiere conocerte como es debido, dijo, sin soltar mi mano. Mi madre ya lo está organizando todo. Insiste en celebrar una fiesta en casa. Es maravilloso, dije, aunque sentí un ligero nudo en el estómago.
Me encantaría conocerlos. Luca me miró fijamente durante un largo rato. Mi familia es tradicional, Jasmine, anticuada. Tienen ciertas expectativas, cierta forma de ver las cosas. Necesito que sepas que pase lo que pase, digan lo que digan. Eso no cambiará lo que siento por ti. ¿Por qué importaría lo que digan? Pregunté, confundida por su advertencia. Porque la gente muestra quiénes son cuando creen que tienen poder, dijo en voz baja. Y mi familia siempre ha tenido poder. Debería haber prestado más atención a esa advertencia. Debería haber entendido lo que realmente intentaba decirme. Pero yo estaba tan feliz, tan enamorada, que no podía imaginar nada que empañara nuestra alegría. La semana antes de la fiesta, me obsesioné con cada detalle. ¿Qué debía ponerme? ¿Cómo debía comportarme? Quería causar una buena impresión a las personas que importaban a Luca. Finalmente elegí un vestido rojo sencillo, elegante, pero no demasiado llamativo. Cuando me lo probé para él, Luca sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Estás preciosa, me dijo. Siempre lo estás. Solo recuerda lo que te he dicho. Sé tú misma y no dejes que te hagan sentir pequeña. El trayecto hasta la casa de su familia nos llevó fuera de la ciudad, a través de barrios cada vez más lujosos, hasta que giramos por un camino privado. Cuando por fin apareció ante nuestros ojos, la casa me dejó sin aliento. No era la mansión moderna de cristal y acero que esperaba. En cambio, era una imponente estructura de piedra que parecía haber estado allí durante generaciones. Ladrillos oscuros, pesadas puertas de madera, ventanas estrechas que parecían observar nuestro acercamiento. Los jardines estaban impecablemente cuidados, pero tenían una severidad formal, con setos esculpidos y fuentes de piedra que hablaban de dinero antiguo y tradiciones aún más antiguas. Vaya, susurré, sintiéndome de repente muy pequeña con mi vestido de tienda. Luca aparcó el Maserati en una entrada circular ya llena de coches caros. BMW, Mercedes, incluso un Rolls Royce, pero todos eran de colores oscuros, negros, azul oscuro o gris carbón. Nada llamativo ni que llamara la atención. Es solo una casa, dijo Luca, pero tenía la mandíbula apretada. Solo paredes y habitaciones. Y tu familia, añadí. Y mi familia, asintió, con una voz que transmitía un peso que no comprendía del todo. Se acercó para abrirme la puerta, un gesto que siempre hacía, y me tomó de la mano. Su agarre era firme, casi protector, mientras caminábamos hacia esas enormes puertas principales. Se abrieron antes de que llegáramos, como si nos hubieran estado observando desde dentro. El interior era aún más imponente que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura y la iluminación provenía de lámparas con pantallas de color ámbar y lo que parecían velas reales en apliques de pared. El aire olía a cuero, libros antiguos y humo de cigarro. Los pasillos estaban decorados con pinturas al óleo en marcos pesados, retratos de hombres de aspecto severo y mujeres elegantes que compartían los ojos oscuros y los rasgos marcados de Luca. No era solo una casa, era un legado, una fortaleza, un lugar donde se había acumulado y protegido el poder durante generaciones. El vestíbulo estaba lleno de gente y todos se volvieron para mirarnos cuando entramos. Las mujeres llevaban joyas que reflejaban la luz ámbar, diamantes y oro que parecían reliquias familiares más que compras recientes. Los hombres se mantenían de pie con una confianza especial, la que proviene de no tener que demostrar nada a nadie. Sostenían copas de licor oscuro y hablaban en voz baja, pero se callaron cuando aparecimos. Una mujer se separó de un grupo que estaba cerca de la gran escalera y se deslizó hacia nosotros. Tenía que ser la madre de Luca. Tenía sus ojos, la misma intensidad oscura, pero mientras la mirada de Luca podía ser cálida cuando me miraba, la de ella era calculadora y fría. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y llevaba un vestido color crema que probablemente costaba más que mi coche. Los diamantes brillaban en su cuello y muñecas, pero parecían menos un adorno y más una armadura. Luca, dijo, besándole ambas mejillas al estilo europeo. Luego se volvió hacia mí y sentí su evaluación como un contacto físico,
observando cada detalle de mi apariencia y encontrándola deficiente. Y esta debe de ser Jasmine. Mamá, esta es mi prometida, Jasmine. Jasmine, mi madre, Patricia Moretti. Señora Moretti, dije, tendiéndole la mano. Ella la tomó brevemente, con un apretón ligero y desdeñoso. Patricia, por favor, al fin y al cabo vamos a ser familia. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Luca nos ha hablado mucho de ti. Eres profesora, ¿verdad? Sí, de tercer grado. Me encanta trabajar con niños. Qué noble, dijo Patricia, en un tono que hacía que la nobleza sonara como un defecto de carácter. Debe de ser muy gratificante, aunque no especialmente rentable. Antes de que pudiera responder, una mujer más joven apareció junto a Patricia. Tenía que ser la hermana de Luca. Tenía el mismo cabello oscuro y los mismos rasgos marcados. Pero mientras que el rostro de Luca podía ser amable, el de ella era severo y crítico. Así que tú eres la maestra de primaria, dijo, haciéndolo sonar como un insulto. Soy Amanda, la hermana de Luca. Debo decir que, cuando Luca dijo que traería a alguien, esperaba a alguien más adecuado para nuestra familia. Amanda. La voz de Luca tenía un tono de advertencia, pero ella lo ignoró. ¿Qué? Solo estoy siendo sincera. Tenemos ciertos estándares, ciertas expectativas. Enseñar a los niños el abecedario es muy bonito, pero no es precisamente una preparación para este mundo. Sentí que se me enrojecía la cara, pero mantuve la voz firme. Enseño mucho más que el abecedario. Ayudo a los niños a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y confianza. Por supuesto que sí, respondió Amanda con una sonrisa condescendiente. Qué satisfactorio debe de ser para ti. Unos placeres tan sencillos. Lucas se acercó a mí con su presencia sólida y protectora. Jasmine es excelente en lo que hace. Sus alumnos la adoran y ella marca una verdadera diferencia en sus vidas. Estoy segura de que sí, intervino Patricia con suavidad. La enseñanza es un trabajo muy importante, esencial en realidad, aunque no sea especialmente lucrativo ni prestigioso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, con un significado muy claro. No era lo suficientemente rica, ni lo suficientemente importante, ni lo suficientemente buena para su hijo. Y eso solo era el comienzo de la velada. A medida que se presentaban más parientes y amigos de la familia, el patrón se repetía. Cada conversación parecía un interrogatorio. Cada pregunta estaba diseñada para resaltar lo diferente que era mi mundo del suyo. ¿Dónde había estudiado? En una universidad pública. ¿Dónde trabajaban mis padres? Mi padre era mecánico y mi madre dependienta en una tienda de comestibles. ¿Dónde vivía? En un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Cada respuesta parecía confirmar sus peores sospechas sobre mí. Un hombre mayor que Luca presentó como su tío Gerald fue especialmente directo después de tomarse varias copas de lo que parecía ser un whisky caro. ¿Entonces tu familia no se dedica a los negocios? Preguntó con la lengua ligeramente trabada. Mi padre tiene su propio taller de reparación de automóviles. Respondí, tratando de encontrar algún punto en común. Lleva 20 años trabajando por cuenta propia. Gerald se rió con un sonido áspero. Un taller de reparación. Bueno, supongo que eso es emprendedor a su manera. Diferente de lo que hacemos nosotros, por supuesto. Nuestra familia lleva 4 generaciones en el negocio. Negocios de verdad, ya me entiendes. De los que construyen imperios. Todo trabajo honesto tiene valor, respondí en voz baja. Honesto, repitió Gerald, como si la palabra le resultara divertida. Sí, supongo que eso es importante para la gente en tu posición. Cuando no tienes mucho, tienes que aferrarte a tus principios, ¿no? Luca apareció a mi lado y me puso la mano en la parte baja de la espalda. El tío Gerald ha bebido demasiado, dijo con voz agradable, pero con un tono que hizo que la sonrisa de Gerald se desvaneciera. Quizá deberías tomar el aire. Gerald murmuró algo y se alejó, pero el daño ya estaba hecho. Notaba las miradas de todos los presentes en la sala, evaluándome, juzgándome, encontrándome deficiente. Me excusé y me dirigí a lo que parecía un tocador. Necesitaba un momento a solas para recomponerme.
El baño era tan elegante como el resto de la casa, con encimeras de mármol y accesorios dorados. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo ornamentado, tratando de ver lo que Luca veía en mí, tratando de entender por qué estas personas no podían verlo también. La puerta se abrió detrás de mí y Patricia entró. Estábamos solas por primera vez desde que había llegado. Jasmine, dijo, con una voz ahora más suave pero de alguna manera más peligrosa. Espero que no estés dejando que la familia te abrume. Podemos ser intensos cuando estamos todos juntos. Todos han sido muy acogedores. Mentí. Patricia sonrió levemente, reconociendo que ambas sabíamos la verdad. Mi hijo se preocupa por ti, eso es obvio. Luca no entrega su corazón fácilmente, lo que hace que esta situación sea bastante delicada. ¿Qué situación? Pregunté, aunque sabía lo que iba a venir. Tienes que entender nuestro mundo, querida. La familia Moretti ha existido durante generaciones porque somos cuidadosos con quienes incorporamos al grupo. Tenemos ciertos estándares, ciertas expectativas. El matrimonio no se trata solo de amor en familias como la nuestra. Se trata del legado, de mantener lo que se ha construido. Amo a Luca, dije con firmeza, y él me ama a mí. Eso debería ser suficiente. ¿Debería? Preguntó Patricia con una expresión casi compasiva. El amor es maravilloso, por supuesto, pero se desvanece. Y cuando eso ocurre, ¿qué te queda? ¿Podrás asumir las obligaciones que conlleva ser una Moretti? ¿Las expectativas? ¿El escrutinio? ¿Podrás moverte en nuestros círculos? ¿Hablar nuestro idioma? ¿Comprender nuestras costumbres? Puedo aprender, dije, oyendo la desesperación en mi propia voz. ¿Puedes? Patricia se retocó el pintalabios con precisión experta. ¿O siempre serás la profesora del modesto apartamento, tratando de encajar en un mundo que nunca te acepta realmente? No estoy siendo cruel, Jasmine. Estoy siendo realista. A veces, lo más amable que podemos hacer es reconocer cuando dos personas son demasiado diferentes para que realmente funcione. Me dejó allí de pie, con sus palabras resonando en mis oídos. Me miré de nuevo en el espejo y por primera vez me pregunté si tenía razón. Quizás me estaba engañando a mí misma, pensando que el amor podía salvar una distancia tan grande. Cuando volví a la fiesta, encontré a Luca conversando animadamente con varios hombres mayores en un rincón de lo que parecía ser un estudio. Estaban de pie alrededor de un pesado escritorio de roble, hablando en voz baja, y el ambiente a su alrededor era diferente al del resto de la fiesta. Más serio, más peligrosa. Cuando uno de ellos se dio cuenta de que los observaba, le dijo algo a Luca, quien se volvió para mirarme. Su expresión era indescifrable, y por un momento me pareció un extraño. Me di la vuelta, sintiéndome más sola que nunca, y me encontré cerca de un grupo de mujeres más jóvenes que parecían tener mi edad. Estaban hablando de las recientes vacaciones de alguien en la costa de Amalfi, y estaba a punto de intentar unirme a la conversación cuando oí mi nombre. Jasmine parece bastante dulce, decía una de ellas, pensando que no podía oírlas. Pero, en serio, ¿qué ve Luca en ella? Es obvio, ¿no? Respondió otra. Es guapa, joven, y va detrás de su dinero. Fíjate en su vestido. Es de unos grandes almacenes. Está claro que está fuera de su alcance. Pobre Luca, suspiró una tercera voz. Siempre has sido demasiado confiado. ¿Te acuerdas de aquella chica de la universidad? Al menos ella venía de una familia decente. Me quedé paralizada, con la copa temblando en mi mano. Esas mujeres ni siquiera me conocían, pero ya habían decidido quién era yo y qué quería. La acusación de ser una cazafortunas me dolió más que cualquier otra cosa porque era muy injusta. Nunca le había pedido nada a Luca. Nunca me había importado su dinero. Me había enamorado del hombre que me escuchaba cuando le hablaba de mis alumnos, que me hacía sentir valorada y segura. Pero, ¿cómo podía demostrárselo a personas que ya se habían formado una opinión? La velada siguió empeorando. Escuché más conversaciones en voz baja, capté más miradas críticas. Amanda fue especialmente cruel, haciendo comentarios en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar sobre lo inadecuada que era para Luca. Sobre cómo dar clases en la escuela primaria apenas era un trabajo de verdad.
sobre cómo mi origen era tan inferior al de ellos que el compromiso era prácticamente una broma. ¿Te la imaginas en las cenas familiares?, dijo Amanda con una risa que se oyó en toda la sala. ¿De qué hablaría? ¿De pintar con los dedos y las tablas de multiplicar? Estaría completamente perdida. Luca parecía ajeno a todo ello. Se movía por la sala con naturalidad y confianza, deteniéndose para hablar con varios parientes y amigos de la familia. Él pertenecía a ese lugar de una forma que yo nunca podría. Ese era su mundo, esa era su gente, y yo era la forastera que no encajaba. Finalmente, no pude aguantar más. Salí a una terraza que daba a los jardines oscuros, respirando el aire fresco de la noche y tratando de no llorar. Mi teléfono vibró en mi pequeño bolso y lo saqué para ver un mensaje de texto de mi hermano Daniel. ¿Cómo va la fiesta? ¿Están tratando bien a mi hermanita? Me quedé mirando el mensaje y las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. Daniel siempre había sido mi protector, incluso cuando éramos niños. Era 8 años mayor que yo y había tenido varios trabajos para ayudar a pagar mi educación universitaria cuando nuestros padres no podían permitírselo. Se había sentido muy orgulloso cuando conseguí mi puesto de profesora y muy emocionado cuando le conté lo de Luca. Pero Daniel no sabía nada de esta noche. No sabía que la familia de Luca me veía como una intrusa oportunista que intentaba robarles a su preciado hijo. No sabía que estaba sola en esta terraza, preguntándome si el amor era realmente suficiente para superar diferencias tan grandes en cuanto a origen y expectativas. Estaba a punto de responderle cuando oí pasos detrás de mí. Me giré, esperando que fuera Luca, pero era Patricia otra vez. ¿Tomando el aire?, preguntó, acercándose a mí en la barandilla de piedra. Los jardines estaban iluminados por una sutil iluminación paisajística, creando charcos de sombra y un resplandor ámbar. Es una noche preciosa, logré decir. Jasmine, quiero ser completamente sincera contigo. La voz de Patricia había perdido su tono anterior. Ahora sonaba casi amable, lo que de alguna manera empeoraba lo que decía. Pareces una persona genuinamente agradable. En otras circunstancias, quizá me hubieras caído bien. Pero las circunstancias importan en nuestro mundo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tienes que pensar si esto es realmente lo que quieres. Nuestra familia no es como las demás. Hay expectativas, obligaciones, cosas que no se ven a simple vista. Luca tendrá responsabilidades que requerirán un tipo de apoyo especial. Puedes proporcionárselo, puedes desenvolverte en nuestro mundo, entender nuestras costumbres, soportar la presión. Lo amo, dije, con la voz ligeramente quebrada. No dudo de que creas que lo amas, pero el amor no siempre es suficiente. A veces, lo más amable, lo más cariñoso, es dejar marchar a alguien antes de que ambos salgan heridos. Eres joven, tienes toda la vida por delante. ¿De verdad quieres pasarla intentando encajar en un mundo que nunca te aceptará por completo? Me dejó allí con esas palabras flotando en el aire, y me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Nunca sería aceptada por estas personas. No importaba lo que hiciera, lo mucho que me esforzara, lo mucho que aprendiera sobre sus costumbres, siempre sería la maestra de primaria que no era lo suficientemente buena para su hijo. Cuando volví al interior, decidida a encontrar a Luca y marcharme, pasé por delante del salón, donde Amanda estaba entreteniendo a un grupo de primos y amigos de la familia. Ya ni siquiera intentaba bajar la voz. Es profesora de escuela pública, decía Amanda con evidente desdén. ¿Te lo imaginas? Probablemente gana menos en un año de lo que yo gasto en zapatos. ¿Y ese vestido? ¿Se lo ha prestado una de las madres de sus alumnos? El grupo estalló en carcajadas y sentí que algo se rompía dentro de mí. Había aguantado su condescendencia toda la noche, pero esto era demasiado. Entré en la habitación y las risas se apagaron de repente. Amanda se volvió hacia mí y la sorpresa se transformó rápidamente en algo parecido a la vergüenza por haber sido descubierta, aunque no lo suficiente como para mostrar un verdadero arrepentimiento. Jasmine, dijo, recuperándose rápidamente. Solo estábamos hablando de la educación y de lo importantes que son los profesores para la sociedad.
No, no lo estabais, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Os estabais burlando de mi carrera y de mi vida. Todas habéis pasado toda la noche juzgándome, decidiendo que no soy lo suficientemente buena para Luca, asumiendo que solo estoy aquí por su dinero. Patricia apareció en la puerta, con el rostro pálido. Yasmina, querida, estoy segura de que ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido, dije en voz baja. Todos lo han dejado muy claro. No soy lo suficientemente rica, ni lo suficientemente sofisticada, ni lo suficientemente buena para su familia. ¿Y saben qué? Quizás tengan razón, quizás no pertenezco a su mundo. La voz de Amanda rompió el incómodo silencio que siguió. Bueno, al menos por fin está siendo sincera al respecto. Seamos realistas. ¿Qué podría ofrecer una profesora de escuela pública a alguien como Luca? En ese momento sentí que mi teléfono vibraba de nuevo. Bajé la vista y vi otro mensaje de Daniel. Espero que te lo estés pasando bien. Si alguien te causa problemas, avísame. Mañana estaré en la ciudad. Al leer ese mensaje, algo dentro de mí cambió. Estaba cansada de defenderme ante personas que ya habían decidido que no merecía la pena conocerme. Estaba cansada de intentar demostrar mi valía a quienes solo medían el valor en cuentas bancarias y apellidos. Escribí rápidamente. De hecho, ¿podrías venir ahora? Me vendría bien un poco de apoyo. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá, dame la dirección. Le envié la ubicación y luego miré a la sala llena de gente que había pasado la noche menospreciándome. Creo que esperaré fuera a que me recojan, dije en voz baja. Jasmine, por favor, dijo Patricia, con un tono de preocupación en la voz. No nos precipitemos. Podemos discutir esto racionalmente. Pero yo ya había terminado de discutir. Había terminado de intentar demostrar mi valía. Caminé hacia la entrada, consciente de los susurros que comenzaban a mi espalda, las especulaciones sobre lo que acababa de pasar. Luca finalmente apareció, abriéndose paso entre la multitud. Jasmine, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pregúntaselo a tu familia, dije sin detenerme. Pregúntales qué han estado diciendo sobre mí toda la noche mientras tú estabas ocupado con tus socios. Espera, por favor, dijo, agarrándome suavemente del brazo. No te vayas así. Lo miré, a este hombre al que creía amar, y vi la confusión en sus ojos. Realmente no entendía lo que había estado pasando bajo su propio techo. No se había dado cuenta de que su familia me estaba destruyendo sistemáticamente mientras él estaba ocupado en otra parte. Necesito aire, dije. Mi hermano viene a recogerme. ¿Daniel? Preguntó Lucas sorprendido. No sabía que estuviera en la ciudad. Yo tampoco, respondí. Pero viene ahora mismo. Salí y me quedé en la entrada circular, donde el aire fresco de la noche me ayudó a aclarar la mente. A mis espaldas, podía oír voces elevadas en la casa. Al parecer, Luca estaba enfrentándose por fin a su familia por cómo me habían tratado. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. Pasaron 20 minutos. Me quedé allí de pie, en la oscuridad, con los brazos cruzados, contemplando las luces de la ciudad en la distancia. Entonces vi unos faros girando hacia el camino privado que conducía a la finca. Pero no era solo un coche, era una caravana de todoterrenos negros, cuyos faros atravesaban la oscuridad como focos. Los observé con desconcierto mientras se acercaban, preguntándome si los Moretti esperaban a otros invitados. Los vehículos se detuvieron junto a la casa con precisión, en una formación coordinada que denotaba una planificación profesional. Del primer todoterreno salieron hombres vestidos con trajes oscuros que se movían con la eficiencia controlada del personal de seguridad entrenado. No eran solo guardaespaldas o conductores, eran profesionales, el tipo de personas que sabían evaluar las amenazas y responder al peligro. La puerta del pasajero del segundo todoterreno se abrió y mi hermano Daniel salió. Pero este no era el Daniel al que estaba acostumbrado a ver con ropa informal cuando visitaba mi apartamento. Este era Daniel en toda su capacidad profesional. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado que probablemente costaba más que el de Luca. Su presencia llamaba inmediatamente la atención y el personal de seguridad que lo rodeaba se movía con la coordinación que da el haber trabajado juntos durante mucho tiempo.
Verás, había algo que no le había contado a la familia de Ryan sobre mi pasado. Algo que había mantenido en secreto porque quería que me quisieran por quien era, no por quién era mi hermano. Daniel no era solo mi hermano mayor protector. Era Daniel Chen, director ejecutivo y fundador de Chen Industries, una de las empresas tecnológicas más exitosas del país. Había construido su imperio desde cero, empezando con una empresa de software en su dormitorio de la universidad y convirtiéndola en una multinacional valorada en miles de millones. Su empresa había revolucionado la seguridad de los datos y su nombre tenía peso en las salas de juntas de todo el mundo. Pero para mí, él seguía siendo simplemente Daniel, el hermano que me había ayudado con los deberes, que me había enseñado a montar en bicicleta, que había estado ahí en todos los momentos importantes de mi vida. Siempre había insistido en que viviera mi propia vida, que siguiera mi propio camino, que nunca utilizara su nombre o su riqueza como atajo. Quería que me valoraran por mí misma, no por mi relación con él. Cuando Daniel se acercó, vi movimiento dentro de la casa. La gente se agolpaba en las ventanas, tratando de ver qué estaba pasando. A través del cristal, pude ver cómo la confusión se convertía en reconocimiento y luego en pánico, cuando alguien identificó a quién acababa de llegar. Daniel me vio inmediatamente y su expresión seria se suavizó en una sonrisa genuina. Se acercó y me abrazó, sin importarle que nos estuvieran observando todas las personas que habían pasado la noche juzgándome. «Hola, hermanita», dijo en voz baja. «¿Una noche difícil?» «Algo así», logré responder. «Bueno, entremos y conozcamos a estas personas que te han hecho sentir incómoda. ¿Te parece?» Mientras caminábamos hacia la entrada, podía oír cómo el murmullo de las conversaciones en el interior se hacía más fuerte. Era evidente que alguien había reconocido a Daniel y la noticia se estaba extendiendo por la fiesta como la pólvora. Las enormes puertas de entrada se abrieron antes de que llegáramos y Patricia estaba allí, con el rostro pálido por la sorpresa. Detrás de ella, el vestíbulo estaba lleno de gente, todos mirando con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror. «Señor Chen», balbuceó Patricia, con su habitual compostura completamente destrozada. «No esperábamos, quiero decir, no nos dimos cuenta, no teníamos ni idea de que Jasmine era su...» «Mi hermana», dijo Daniel con calma, con el brazo todavía alrededor de mis hombros. «Sí, imagino que eso podría haber cambiado la forma en que la trataron esta noche». El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver a Amanda al fondo, con el rostro pálido por la conmoción. Otros invitados susurraban frenéticamente entre ellos, al darse cuenta de las implicaciones de la situación. Lucas se abrió paso entre la multitud, con una expresión de total conmoción. «Daniel Chen», dijo, con una voz apenas superior a un susurro, «eres el hermano de Jasmine». «Lo soy», respondió Daniel, con un tono agradable pero con un matiz de irritación. «Y entiendo que esta noche ha habido cierta confusión sobre el valor y las intenciones de mi hermana». Patricia intentaba desesperadamente recuperarse. «Señor Chen, si hubiéramos sabido quién era Jasmine, es decir, su relación con usted, sin duda habríamos... Es decir, nunca fue nuestra intención faltarle al respeto». «¿No es así?», preguntó Daniel en voz baja pero con claridad, en la silenciosa sala. «Porque, por lo que tengo entendido, han pasado la noche cuestionando los motivos de mi hermana, burlándose de su carrera y sugiriendo que no es lo suficientemente buena para su familia. Han hecho todo eso sin saber con quién estaba relacionada. La pregunta es, ¿lo habrían hecho si lo hubieran sabido?». La multitud en el vestíbulo se apartó a medida que más personas se acercaban para presenciar este enfrentamiento. Pude ver el pánico en sus ojos, pues cuando se dieron cuenta de que habían estado insultando a la hermana de uno de los hombres más poderosos del país, un hombre cuya empresa hacía negocios con corporaciones de todo el mundo, un hombre que tenía influencia en círculos a los que estas personas deseaban desesperadamente acceder. Amanda finalmente encontró su voz, aunque le temblaba. «Señor Chen, nosotros no lo sabíamos. Si hubiéramos sabido quién era Yasmín, nunca habríamos...». «¿Quién era?», preguntó Daniel con voz tranquila, pero con un tono firme.
Es exactamente quien siempre ha sido. Una profesora dedicada, una persona cariñosa, una mujer que trabaja duro y ama profundamente. Lo único que ha cambiado es que ahora sabéis que su apellido tiene peso en ciertos círculos. Miró alrededor de la sala, pasando la mirada de un rostro a otro, y la gente retrocedió ante su atención. Mi hermana decidió no utilizar nuestro apellido ni nuestra riqueza porque quería que la valoraran por lo que es, no por lo que tiene. Quería construir su propia vida, seguir su propio camino. Respeté esa decisión, aunque eso significara ver cómo la gente la juzgaba injustamente, ver cómo personas como ustedes hacían suposiciones basadas únicamente en sus propios prejuicios. Patricia lo intentó de nuevo. Señor Chen, por favor, comprenda que no teníamos forma de saberlo. Si Jasmine hubiera mencionado los antecedentes de su familia, ¿por qué debería hacerlo? La pregunta de Daniel cortó sus excusas. ¿Por qué alguien debería tener que demostrar su valía a través de los logros de su familia? Mi hermana es valiosa por lo que es, no por lo que soy yo. Se volvió para dirigirse a toda la sala. He dedicado mi carrera a construir algo desde la nada. Empecé con una idea en una habitación de la residencia universitaria y la convertí en una empresa que da trabajo a miles de personas. Y a lo largo de todo ese proceso, he aprendido una verdad esencial. El carácter no se mide por las cuentas bancarias ni por los apellidos. Se mide por cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que consideras menos poderosas que tú. El silencio en la sala era opresivo. Estas personas, que habían pasado la noche tan seguras de su propia superioridad, se enfrentaban ahora a la realidad de que habían revelado su verdadero carácter a alguien que podía tener un impacto significativo en sus vidas empresariales y sociales. Lo que más me decepciona, continuó Daniel, ahora con voz más tranquila, pero de alguna manera más impactante, es que no pudieran ver lo que yo veo cuando miro a mi hermana. Veo a alguien que ha dedicado su vida a ayudar a los niños, que trabaja muchas horas por un salario modesto porque cree que la educación es importante. Veo a alguien con integridad, compasión y fuerza. Alguien que eligió ser profesora no porque no tuviera otras opciones, sino porque realmente quería marcar la diferencia en la vida de los niños. Miró directamente a Patricia. En cambio, tú viste a alguien a quien despreciar. Alguien cuyo valor solo podía medirse por su cuenta bancaria y la posición social de su familia. No fuiste capaz de ver más allá de tu limitada visión del mundo para reconocer a la extraordinaria mujer que tenías delante. Y eso dice mucho más de ti que de ella. Amanda, que antes había sido tan cruel, ahora temblaba visiblemente. Señor Chen, lo siento mucho. Nunca fue mi intención. No me di cuenta. Dijiste exactamente lo que querías decir, respondió Daniel, con un tono más bien pragmático que enfadado, lo que de alguna manera lo empeoró. Querías hacer que mi hermana se sintiera pequeña y rechazada. Querías insinuar que estaba aquí por dinero y no por amor. Querías burlarte de su carrera y de sus decisiones vitales. Lo único que no querías era que te hicieran responsable de ello. Luca finalmente habló, con la voz cargada de emoción. Jasmine, lo siento mucho. No tenía ni idea de que te trataban así. Debería haberme dado cuenta. Debería haberte protegido. Miré a Luca, al hombre al que creía amar, y sentí una claridad que no había experimentado en toda la noche. El problema no es que no supieras lo de mi hermano, Luca. El problema es que no me defendiste cuando tu familia me estaba destrozando. No te diste cuenta de que la mujer a la que decías amar estaba siendo humillada en tu propia casa. La verdad de mis palabras le impactó visiblemente y dio un paso atrás como si le hubiera golpeado físicamente. Estoy orgulloso de ti, Jasmine, dijo Daniel, apretándome suavemente el hombro. Has manejado esto con más elegancia de la que se merecían. Miró a la multitud reunida. Quiero dejar algo claro. Mi hermana no necesita mi dinero ni mi influencia para ser digna de respeto. Es digna de respeto porque es una buena persona que mejora el mundo con su trabajo y su carácter. El hecho de que esté relacionada con la riqueza y el poder es irrelevante para su valor como ser humano. Patricia hizo un último y desesperado intento por controlar los daños. Señor Chen, por favor, comprenda que sentimos el mayor respeto por su hermana.
Quizás podamos empezar de nuevo, cenar juntos y conocernos mejor en circunstancias más propicias. No lo creo, dijo Daniel con firmeza. Ya han demostrado quiénes son. Ahora solo valoran a mi hermana porque saben que puede serles útil. Eso no es respeto, es oportunismo, y es exactamente de lo que la acusaban a ella. Se volvió hacia mí. ¿Lista para irnos a casa? Asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima. Mientras caminábamos hacia la puerta, pude oír los susurros frenéticos que comenzaban a surgir a nuestras espaldas. Esa gente ya estaba calculando los daños, preguntándose cómo afectaría esa velada a su posición social y a sus relaciones comerciales. Pero ya no me importaba. Había dejado de intentar demostrar mi valía a personas que nunca me aceptarían tal y como era. Había dejado de fingir que su aprobación era más importante que mi propia autoestima. Cuando llegamos al todoterreno, me volví para mirar la casa por última vez. A través de las ventanas pude ver a los invitados a la fiesta todavía reunidos en el vestíbulo, con caras de sorpresa, vergüenza y miedo. Luca apareció en la puerta, llamándome, pero no me detuve. Algunas relaciones, una vez rotas por una falta de respeto fundamental, no se pueden reparar. Daniel me abrió la puerta del coche. Sabes, me dijo con una leve sonrisa, tenía muchas ganas de conocer a tu prometido. Lástima que no se molestara en defenderte cuando realmente importaba. Mientras nos alejábamos, sentí algo que no había sentido en toda la noche. Paz. La gente de esa fiesta me había mostrado exactamente quiénes eran, y yo estaba agradecida por la lección, por dolorosa que hubiera sido. Me merecía algo mejor que una aceptación condicional. Me merecía algo mejor que gente que solo me valoraba por mis contactos. Y, lo más importante, me merecía algo mejor que un hombre que se quedaba de brazos cruzados mientras su familia atacaba a la mujer que decía amar. A la mañana siguiente, devolví el anillo de compromiso por mensajería, junto con una sencilla nota escrita en papel normal. Espero que encuentres a alguien que tu familia considere digno. Espero encontrar a alguien que sepa que yo ya lo soy. Las semanas siguientes fueron difíciles. Tuve que asimilar el fin de una relación que creía que duraría para siempre. Tuve que aceptar lo mal que me habían tratado. Tuve que reconstruir mi autoestima, que había sido tan duramente atacada aquella noche. Pero con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más segura de haber tomado la decisión correcta. Daniel me llamaba a menudo para ver cómo estaba, pero nunca me dijo, te lo dije. Nunca criticó mi decisión de mantener nuestra relación en secreto, ni sugirió que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera utilizado su nombre desde el principio. Él entendía, mejor que la mayoría de la gente, por qué quería que me valoraran por mí misma y no por mis conexiones. Hiciste lo correcto, me dijo una noche durante una cena en mi apartamento. Cualquiera que no sea capaz de ver tu valía sin una declaración de patrimonio neto, no te merece. 3 meses después, conocí a alguien nuevo. Se llamaba Marcus y era profesor en una escuela vecina. Nos conocimos en una conferencia educativa y conectamos gracias a nuestra pasión compartida por ayudar a los lectores con dificultades. Cuando le hablé de mi hermano en nuestra tercera cita, su reacción fue de interés, pero no de intimidación. Es impresionante, dijo. Debe de estar muy orgulloso de ti. Lo está, respondí. Pero ¿y tú? ¿Te molesta que mi hermano sea rico e influyente? Marcus lo pensó seriamente. Es parte de quién eres, parte de tu familia. Pero no es quién eres, si eso tiene sentido. Eres una profesora que se preocupa por sus alumnos. Eso es lo que veo cuando te miro. Eso es lo que me interesa. Cuando finalmente le presenté a Marcus a Daniel, al verlos estrecharse la mano y empezar a hablar sobre política educativa y alfabetización infantil, supe que había encontrado algo real. Daniel lo aprobó, no porque Marcus se sintiera intimidado por su riqueza o intentara aprovechar la conexión, sino porque Marcus me valoraba genuinamente por quien era. Es bueno, dijo Daniel más tarde, después de que Marcus se marchara. Te ve tal y como eres. Eso es poco común. Y esa es la diferencia entre el respeto genuino
y la aceptación condicional. El amor verdadero no necesita una verificación de antecedentes ni una declaración de patrimonio neto para demostrar su validez. El amor verdadero ve a la persona, valora su carácter, respeta sus decisiones. El amor verdadero no espera a saber con quién está conectada una persona antes de decidir que es digna de la dignidad humana básica. Al recordar aquella noche en la finca de los Moretti, me doy cuenta de que fue una de las experiencias más valiosas de mi vida, aunque fuera dolorosa. Aquellas personas me mostraron exactamente quiénes eran cuando pensaban que yo no tenía ningún poder. Revelaron sus prejuicios, sus valores superficiales, su aceptación condicional. Y al hacerlo, me dieron el regalo de la claridad. Aprendí que no necesito demostrar mi valía a personas que ya han decidido que no soy suficiente. Aprendí que mi valor no lo determinan las opiniones de los demás ni su aceptación. Aprendí que la persona adecuada verá mi valor sin necesidad de una lista de credenciales o conexiones. A veces, las personas que te subestiman acaban aprendiendo las lecciones más duras. Los Moretti aprendieron esa noche que las apariencias pueden ser engañosas, que la tranquila maestra de primaria a la que habían descartado tenía conexiones que podrían haberles beneficiado enormemente. Pero lo más importante es que aprendieron algo sobre sí mismos, sobre sus propios prejuicios y valores superficiales. Más tarde supe por conocidos comunes que la historia de aquella noche se extendió por sus círculos sociales, que la familia Moretti se convirtió en una especie de ejemplo aleccionador sobre los peligros de juzgar demasiado rápido, de valorar la apariencia por encima del carácter, de tratar a las personas como inferiores simplemente porque no tienen una riqueza o un estatus evidentes. No me complace su vergüenza. No me alegra que hayan sufrido consecuencias sociales por su comportamiento, pero me reconforta saber que tal vez, solo tal vez, ahora se lo piensen dos veces antes de descartar a alguien basándose en juicios superficiales. Tal vez hayan aprendido algo sobre el respeto y la dignidad humana. En cuanto a Luca, he oído que finalmente se casó con alguien de otra familia antigua, alguien que encajaba fácilmente en su mundo. Espero que sea feliz. Espero que haya encontrado lo que buscaba. Pero también espero que haya aprendido algo de nuestra relación, algo sobre la importancia de defender a las personas que amas, de darte cuenta cuando están sufriendo, de defenderlas incluso frente a tu propia familia. Mi vida ahora es exactamente como quería que fuera. Enseño a mis alumnos, me encanta mi trabajo y estoy construyendo una vida con alguien que me valora tal y como soy. Daniel sigue siendo mi protector, mi defensor, pero ahora no necesito que me defienda. He aprendido a defenderme a mí misma, a conocer mi propio valor, a alejarme de situaciones y personas que no me benefician. Si esta historia te ha llegado, espero que te recuerde tu propio valor. Tu valor no lo determina tu cuenta bancaria, tu apellido o la opinión que otras personas tienen de ti. Tu valor es inherente, inmutable, y se basa en tu carácter, tus acciones y el amor que aportas al mundo. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Y si lo hacen, recuerda que su juicio dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Aléjate con la cabeza alta, sabiendo que las personas adecuadas verán tu valor sin necesidad de pruebas. Las personas adecuadas te valorarán por quien eres, no por lo que tienes o por tus contactos. Esa es la lección que aprendí esa noche, de pie en esa imponente casa rodeada de gente que se creía mejor que yo. Aprendí que no necesito su aprobación. Nunca la necesité. Y tú tampoco.